Ayer estuve hablando con Dani, un miembro de tribunal de este año. Estuvimos hablando prácticamente 2 horas y la verdad que de esa charla he aprendido un montón. De hecho, voy a intentar compartirla en la próxima newsletter con todos vosotros y vosotras, aunque no sea del canal principal. Y una de las cosas que quiero compartir y creo que os pueden ayudar muchísimo a la hora de programar, a la hora de enfrentaros a un tribunal, es el concepto de humildad metodológica. Lo vais a entender ahora enseguida a través de 3 ejemplos, 4 ejemplos, mejor dicho, de diferentes opositores que no le fueron muy bien en la exposición, que no le fueron muy bien a la hora de ejemplificar incluso temas. Y es que uno de los mayores errores que me ha compartido este miembro de tribunal que ha visto en esta oposición, de hecho su tribunal era pequeñito, de unos 40, 45 opositores, ha sido justamente el que hablábamos y el que hemos hablado durante este año, pirotecnia educativa, decoración educativa. Se perdía el propósito didáctico. Y ahí se ha visto opositores, opositor clásico, que ha sido un porcentaje bastante grande dentro de la exposición, que a la hora de presentar los elementos curriculares se ha centrado en trabajar a través de 6 sesiones, siete sesiones en una situación de aprendizaje, 8 criterios de evaluación, 9 criterios de evaluación y además enlazarlo con 3, 4 elementos transversales y además enlazarlo con 3, 4 objetivos de desarrollo sostenible. Y quedaba muy bien a nivel legislativo, pero a la hora de presentarlo en la práctica, el tribunal se quedaba pensando, esto está genial, sobre el papel te lo compro, pero a la hora de llevarlo a clase, a la hora de hacerlo realista, no es verdad. Tú no puedes trabajar tantos criterios de evaluación, o bien sí que lo puedes trabajar, pero si has contextualizado y gastas un tiempecito al principio a la hora de explicar dónde y cómo se trabajan esos criterios de evaluación, porque está claro que va a haber criterios de evaluación transversales, que son más comportamentales, que tienen que ver con la actitud, que tienen que ver incluso con algún componente de capacidad de ayuda, pero va a haber otros que necesiten una situación de aprendizaje en concreto, 2, 3 criterios de evaluación. Y lo enlazo con el segundo opositor tipo que no le ha ido muy bien en estas oposiciones, el que se ha centrado en la evaluación y se ha centrado en una evaluación muy poco realista. Me contaba casos de opositores que decían que se pasaban dentro de una sesión evaluando a todos los alumnos con observación cualitativa, tomando notas de cada alumno. Y entonces al tribunal le surgía la duda o la cuestión de, esto está genial, pero ¿de qué manera atiendes a la clase? Si estás tomando notas de los 32 alumnos que tienes en tu clase. Entonces, en ese sentido, en la evaluación hemos de cuidar mucho cómo recogemos información, intentar recogerla desde esa perspectiva triádica. Yo voy a recoger información a través de elevar la conciencia y de esa autoevaluación del alumnado. Yo voy a recoger información a través de esa coevaluación. Yo voy a recoger información también si entra alguien de la comunidad educativa. Yo voy a recoger información a través de la heteroevaluación. Pero a veces, por intentar sorprender al tribunal, nos metemos en un callejón sin salida. Ya nos ponemos a hablar de, no, es que voy a utilizar en un mismo, y esto se ha dado en esta oposición, voy a utilizar en una situación de aprendizaje de 6 sesiones, 7 instrumentos de evaluación. Y en una sesión en concreto, voy a hacer observación cualitativa y voy a tomar notas de los 30 alumnos. Eso no es realista. Y por último, un opositor que de nuevo en unas 8 o 9 sesiones plantea que va a llevar a cabo clase invertida, que va a llevar a cabo 2 sesiones de aprendizaje cooperativo, que va a llevar a cabo aprendizaje servicio y va a acabar con un proyecto. Entonces el tribunal se para y dice, está chulísimo, le suenan los conceptos, pero ¿en qué momento los concreta? ¿En qué momento me explica cuál es el beneficio de esa clase invertida? ¿Cómo me explica ese grupo clase cómo interactúa respecto al vídeo que le envío y con qué propósito es esa clase invertida? Donde me explica que va a llevar a cabo solo 2 sesiones de aprendizaje cooperativo, o mejor dicho, donde me explica las experiencias previas del aprendizaje cooperativo. Y así con todo. Tenemos que encontrar, y es complicado, y por eso, entre otras cosas, os lo vengo diciendo en todas las sesiones, que uno de los propósitos del curso de programación y exposición, que tenemos el curso completo donde te enseñamos a programar y te enseñamos también a exponer,
es justamente encontrar un equilibrio entre los criterios de evaluación que tiene el tribunal delante, es decir, hablar de los diferentes elementos curriculares, saber cómo encajarlos y engranarlos en nuestra tabla resumen, saber por otro lado si llevamos una metodología activa que se cumpla, ir tocando los distintos puntos que va a tener el tribunal, como atención a la diversidad, objetivos de aprendizaje, introducción, bibliografía, evaluación y innovar. Tenemos también que innovar, pero esa innovación tiene que ir respaldada de un realismo. Y aquí viene el término con el que he empezado el vídeo. Humildad metodológica. Opositores que han sacado 9, 9,25, 9,5, lo hablaba con este tribunal, eran aquellos que no llevaban mucha pirotecnia educativa, que quizás se centraban en una metodología activa, dejaban muy claro qué objetivos de aprendizaje de una manera muy concisa iban a alcanzar a través de las diferentes sesiones, y en esa metodología activa, como puede ser un aprendizaje de servicio, se veía cómo motivaban a los alumnos, se veían qué dinámicas hacían para concienciar, se veía también luego de qué forma interactuaban con el centro que habían hecho ese servicio. Tenían muy claro la organización, tenían muy claro cómo se iban a evaluar, qué tipo de feedback iban a ofrecer. También, si hablaban de diseño universal para el aprendizaje, en diferencia a esos opositores que son pirotécnicos educativos, pues se veía de una forma muy concreta el principio de representación, el principio de motivación y el principio de implicación. Se veía de esta manera de una forma muy precisa, con ejemplos. Y con ejemplos no solo para mi alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sino también al respecto de los diferentes ritmos de aprendizaje. Y le he preguntado también una cuestión a este tribunal. Le he dicho, y a la hora de hacer preguntas, porque hay mucha rumorología en internet, hay muchas cuestiones que te van a preguntar por aquí, por allá, ¿cuál es la dinámica que llevabais? Dice, la dinámica era muy sencilla. Preguntábamos, sobre todo, cosas que nos parecían poco realistas de la sesión, de la situación de aprendizaje. Preguntábamos también, cuando un alumno lo había hecho, cuando un opositor, perdón, lo había hecho muy bien, que nos explicase un poquito más en detenimiento la metodología activa que había mencionado. Preguntábamos a nivel organizativo algún tipo de propuesta, pero sobre todo enfocado a lo que habían presentado. Y aquí un consejo de nuevo, céntrate mucho en todas las posibles objeciones que puedan subyacer de esa metodología que lleves, de esas actividades, de esas rutinas, de esas dinámicas, saber resolverlas. Me explico, aprendizaje-servicio, tener muy claro a nivel organizativo cómo vas a llevarlo a cabo. Tener muy claro en esos documentos de centro cómo va a estar estipulado si voy a salir del centro. Tener muy claro, por otro lado, si va a haber un proyecto final, cómo se va a organizar la clase. Y así, con las diferentes actividades, saber que te pueden preguntar y no podemos dejar nada o pensar que el tribunal lo va a saber. Porque, y esto también me lo ha comentado, te puede tocar perfectamente compañeros de tribunal que no tengan ni idea de esa metodología. Por lo tanto, vamos a sonar concisos y concretos. Menos pirotecnia educativa, más humildad metodológica y vamos a sonar realistas. Tenemos distintas fórmulas, aquí lo hemos visto. ¿Para qué utilizo una metodología? ¿Cuál es el beneficio docente? ¿Cuál es el beneficio del alumnado? ¿Cómo enlazo esa actividad que voy a hacer con un objetivo de aprendizaje en concreto? Y un objetivo de aprendizaje no es desarrollar las emociones, es desarrollar la empatía a través de actividades X, Y, Z. Y de esta manera voy a sonar mucho más convincente. Y en ocasiones nos perdemos, que si buscando 100, 150 posibles preguntas del tribunal o cuestiones fuera del currículum y descuidamos aquello que llevamos. Entonces, metodología que escojas, atención al alumnado, es decir, necesidades específicas de apoyo educativo, contexto que escojas, muy trabajado. Y algo que se me ha olvidado deciros, que pesa sobre todo en oposiciones de estabilización, es que tenemos que gastar un tiempecito en contextualizar nuestra propuesta. Es decir, estoy en trimestre 2 y voy a llevar a cabo un aprendizaje-servicio con hibridación de aprendizaje cooperativo, yo tengo que contextualizar al tribunal que mi alumnado en el primer trimestre ya ha tenido experiencias previas, ya ha trabajado diferentes dinámicas de ese aprendizaje cooperativo. ¿Para qué? Pues para hacerle ver que podemos llevar perfectamente una estrategia más compleja, que mi alumnado sabe cooperar, que mi alumnado sabe autoevaluarse. Y de esta forma va a decir, es más realista. Porque si nos tiramos y nos preguntan,
¿Pero en algún momento ha tenido algún tipo de experiencia tu alumnado con aprendizaje cooperativo? No, es la primera unidad didáctica en el trimestre 2 en el mes de febrero. Ya, pero es que he visto que has llevado una estrategia compleja en la sesión 3 y si tu grupo clase no está acostumbrado a trabajar la cooperación, a que haya un buen clima de cohesión, va a ser muy difícil. Por lo tanto, es otro punto a considerar, contextualización. Así que si quieres profundizar en todos estos aspectos que hemos hablado, si quieres profundizar en saber programar, en tener ejemplos de unidades didácticas ya hechas, en tener ejemplos de situaciones de aprendizaje, masterclass de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en juegos, gamificación, evaluación formativa, cómo trabajar las emociones, un módulo específico de formación profesional, otro de educación infantil, ya sabéis que es la formación más completa que tengo, echarle un vistazo al curso de exposición y creación de la unidad didáctica. Cualquier duda te leo en los comentarios y mañana viene una entrevista muy, pero que muy especial en el canal.